Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo que nos regalas. Bendícenos el día de hoy, hablándonos a través de tu palabra. Instrúyenos. Te hemos adorado, te hemos exaltado, pero ahora queremos, Señor, que tú avives nuestra vida, que Padre renueves nuestro amor por Jesús, que Jesús sea ese primer amor siempre, que todo en nuestra vida gire en torno a Jesucristo. Por favor, ayúdanos y guíanos. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Si hay algo que la iglesia del Señor necesita hoy más que nunca, mis amados hermanos, es un avivamiento que venga del cielo. Y cuando hablamos de avivamiento no estamos hablando de evangelismo, aunque uno de los rasgos del avivamiento es el evangelismo. Pero no nos referimos a eso. La palabra avivar viene de la palabra hebrea chayá, que significa volver a la vida de entre los muertos. Eso es lo que significa la palabra avivar. Es en una sola palabra revivir, volver a vivir. Esta palabra chayá la podemos encontrar en varios pasajes del Antiguo Testamento. Les cito algunos. Génesis 45, 27. Cuando el espíritu de Jacob vuelve a tener vida. Cuando se entera de que su hijo José está vivo, su espíritu revive. En Primera de Reyes 17, 22, cuando el profeta Elías revive a un niño que había estado muerto, allí se utiliza la palabra chayá, revivir. En Habacuc 3:2, cuando el profeta le pide a Dios que reviva lo que él había hecho en el pasado, también la palabra chayá, y está en todos los salmos, con la palabra revivir. En el Nuevo Testamento la palabra hebrea chayá no tiene su equivalente, y esto podría deberse a que la iglesia del Nuevo Testamento en ese momento no necesitaba un avivamiento. Pues en ese momento la iglesia estaba plenamente viva, llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué es un avivamiento? El avivamiento solo es necesario cuando la iglesia pierde su vigor. Cuando la iglesia pierde su primer amor, que es Jesús. ¿Qué es un avivamiento? Me gusta mucho la definición de esta historiadora Jennifer Miscott. Un avivamiento es cuando el fuego del primer amor por Jesús se reaviva en nuestro corazón. En el corazón de los creyentes, no en el corazón de los no creyentes. Porque tú sabes, mi hermano, que con el transcurso de tu vida cristiana puedes ir perdiendo ese primer amor. Comenzar a hacer cosas para Jesús sin Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya no ocupa el centro de tu vida, el señorío de tu vida. Y cuando se pierde eso, tu vida y la iglesia pierde vigor espiritual. Entonces un avivamiento es cuando el fuego del primer amor por Jesús se reaviva en el corazón de los creyentes, y como resultado de esto la vida de esos creyentes se transforma, cambia, y el reino de Dios se expande a su alrededor de diversas maneras, de tal manera que impactamos, de tal manera que moldeamos, de tal manera que reformamos la cultura y la sociedad, influenciamos en la sociedad, y la sociedad se transforma cuando la iglesia del Señor se transforma. Pero a veces eso no ocurre. ¿Por qué? Porque la iglesia pierde vigor, porque la iglesia se llena de creyentes nominales, solo de nombre. Eso pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico se dice que el 60% de los que viven en Puerto Rico se autodenominan cristianos evangélicos. Pero Puerto Rico tiene el más alto índice de suicidios, de drogadicción. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? Que son más del 60%. ¿Por qué no influencia en la nación? Es porque
Allá hay creyentes nominales, solo de nombre. Esa iglesia ha perdido poder. Si nuestro primer amor no es Jesús, necesitamos un avivamiento. Es decir, necesitamos que el Espíritu Santo venga y sobrenaturalmente transforme nuestros corazones y nos lleve a vivir plenamente para Jesús. Y una vez que ese fuego por Jesús se reavive en nuestras vidas, vamos a influenciar naturalmente en aquellos que nos rodean y como resultado muchos serán salvos. Pastor, la iglesia de hoy necesita un avivamiento. Habría que responder estas preguntas con honestidad. ¿Es Jesús mi primer amor? ¿Mi vida gira en torno a Jesús? ¿Amo verdaderamente a mi hermano en Cristo? ¿Mi mente está puesta en las cosas de arriba? ¿Comparto mi fe con regularidad? ¿Mi vida se caracteriza por la pureza, la piedad, la integridad, la irreprensibilidad? ¿Mantengo un tiempo a solas con Dios y su palabra todos los días? ¿He hecho de la oración un estilo de vida? ¿Me mantengo lejos del pecado? ¿Mi entorno se va transformando por mi testimonio? Si la respuesta a estas preguntas es no, significa que necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. La pregunta que surge es: ¿cómo puedo experimentar un avivamiento espiritual? ¿Cómo? Bueno, yo creo que siguiendo los pasos que dio Habacuc y que lo acercaron a Dios y que lo permitieron experimentar de su presencia de una manera más profunda y transformadora. El profeta Habacuc, tú recordarás, te tengo que hacer este resumen seguido. El profeta Habacuc, pero no te vas a olvidar de este libro. El profeta Habacuc estaba enojado con su nación Judá porque se había entregado de lleno al pecado. Habacuc ora para que Dios intervenga sobre su nación y corrija a su pueblo, pero Dios permanece callado. Y Habacuc ora: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hasta que llega la respuesta de Dios a la pregunta del profeta. Y le dice Dios: voy a usar a los babilonios para corregir, para disciplinar a la rebelde Judá, a mi pueblo. He aquí, yo levanto a los caldeos, los babilonios. Pero la respuesta de Dios no le gusta al profeta y se queja ante Dios. Y le dice el profeta a Dios: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En otras palabras, Dios, ¿por qué vas a corregir a tu pueblo? Por favor, dime, Dios, ¿por qué vas a corregir a tu pueblo con un pueblo que es más perverso que tu pueblo, Judá? ¿Por qué vas a usar a los babilonios, una nación más perversa que nosotros? No entiendo, Dios. Entonces Habacuc estaba en una torre de vigilancia y debió esperar con paciencia la respuesta de Dios a su queja. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja, dice Habacuc. Y llegó la respuesta de Dios. Y lo primero que Dios le dice a Habacuc: escribe la respuesta que te voy a dar en tablas para que sea preservado hasta las futuras generaciones. Dios le dijo dos cosas a Habacuc. Uno, en cuanto al justo, en cuanto al que se mantiene cerca de mí, por su fe vivirá. Todos aquellos que confíen en mí van a sobrevivir al ataque de Babilonia. Y dos, en cuanto al malvado, al perverso, lo vimos la semana pasada, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es decir, los babilonios también van a ser castigados
por el imperio medo-persa. Habacuc entonces escucha y ha comprendido que a Dios no le agrada las malas acciones de su pueblo, como tampoco le agrada las malas acciones de Babilonia. Habacuc ha aceptado el mensaje de Dios con toda tranquilidad, ha comprendido la voluntad de Dios y se somete. Pero ahora Habacuc va a orar a Dios y le va a pedir que tenga compasión de su pueblo en medio del exilio, a fin de que experimente restauración y un avivamiento espiritual. Nota, mi hermano, que Habacuc no le va a pedir a Dios que los libre de la disciplina. Habacuc no va a pedir: Dios, por favor, perdona a tu pueblo, no los disciplines, llévate a los babilonios, que no los... No, eso no pide Habacuc. Habacuc pide que en medio del castigo ellos se mantengan vivos espiritualmente. En este pedido vamos a encontrar los 4 pasos para que cada uno de nosotros experimente un avivamiento. 1, comencemos a buscar a Dios en oración. Allí comienza el avivamiento, cuando la iglesia ora, cuando el creyente busca a Dios en oración. Dice el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Todo avivamiento comienza en un clima de oración. Todo cambio se da en un clima de oración. Toda transformación se inicia cuando el pueblo de Dios busca a su Padre Celestial en oración. La oración puede ser colectiva, la oración puede ser individual, pero todo comienza cuando una persona decide buscar a Dios. En este caso, Habacuc, oración del profeta Habacuc. Todo comienza con él. Pero luego Habacuc va a contagiar a otros a buscar a Dios con su propio testimonio de oración. Todo debe comenzar con nosotros. Y luego vamos a contagiar a otros a orar. Es interesante, los discípulos al ver a Jesús orar desde temprano, todos los días, de una manera que no era una carga, sino un deleite, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Un avivamiento ocurre cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Dice Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos tienen que estar involucrados cuando oremos. Y el que busca halla. Amén. El que busca halla. Pero esta oración, mi hermano, aunque era una oración personal, fue escrita para un grupo y se convirtió en parte del servicio de adoración. Porque el profeta dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ese término Sigionot no sabemos qué significa, pero está relacionado con la música. Eso quiere decir que la oración de Habacuc se convirtió más adelante en un poema que se podía cantar. Pero al margen de esto, todo avivamiento comienza cuando Dios derrama un espíritu de oración en una persona y en su iglesia. 2, comencemos a meditar y a obedecer la palabra. Es lo segundo. Comencemos a meditar y a obedecer la palabra. Nota cómo la oración va unida a la palabra de Dios. No se puede separar la oración de la palabra de Dios. Habacuc le dijo a Dios: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Allí está el segundo paso para que Dios obre. He oído tu palabra y temí. Cuando Habacuc continúa su oración, comienza diciendo: oh Jehová. Pero en el hebreo tú sabes que ese oh Jehová no es Jehová. Ese nombre Jehová se cambió posteriormente. Realmente el nombre era Yahvé.
Yo soy el que soy. ¿Qué recordaba el nombre Yahvé? Recordaba que Dios era el Dios de pacto, que Dios había hecho un pacto con su pueblo, Judá. En el Sinaí se habían casado. Y entonces lo que está haciendo Habacuc es recordarle a Dios. Dios, cuando le dice Yahvé, le está recordando a Dios. Dios, no puedes olvidar que a pesar de que tu pueblo se ha rebelado contra ti, tú has hecho un pacto con tu pueblo. Así que ten misericordia con ellos. Y después de recordarle que está unido a su pueblo, le dice a Habacuc: he oído tu palabra. He escuchado todo el informe de Dios sobre cómo trataría a Judá y a Babilonia. Dios había dejado bien en claro que usaría a los babilonios para disciplinar a Judá, pero posteriormente también castigaría severamente a los caldeos por su arrogancia, por su idolatría, por su avaricia. Habacuc aceptó el mensaje. Dios iba a disciplinar a su pueblo, pero no iba a acabar con ellos. Dios es fiel a su pacto. Cuando Habacuc dice he oído, dice ese oír significa escuchar con atención para responder adecuadamente. Es decir, que Habacuc fue a la palabra de Dios. Ojo, no para buscar su propia voluntad. No, Habacuc fue a la palabra para buscar la voluntad de Dios. Y cuando entendió que la voluntad de Dios era lo mejor para él, él respondió a la palabra con temor. Oí, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y esa palabra temer significa respeto, reverencia. Él respondió a la palabra, al mensaje de Dios, a la voluntad de Dios, con respeto, con reverencia. Cuando vamos a la palabra a buscar la voluntad de Dios, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Tú vas a respetar la palabra. La vas a obedecer, la vas a reverenciar. La iglesia o el creyente que sabe respetar la palabra de Dios, tarde o temprano se va a ver transformado por la palabra. No olvides que la palabra es sobrenatural. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder. Poder. La palabra de Dios tiene poder de Dios para salvación. Hay personas que solo leyendo la Biblia se han sido transformados, han sido salvados. No dejemos de regalar una Biblia. No dejemos de traer una Biblia. Yo sé que ahora la Biblia está en el celular, pero si lo tienes solo en el celular te vas a distraer. Yo sigo usando mi Biblia física, porque no quiero distraerme con nada. La revelación de Dios transformó al profeta Habacuc. Habacuc cuestionaba todo. Dios le respondía y él cuestionaba. Pero ahora Habacuc se ha convertido en un adorador. Ha sido transformado por la palabra de Dios. 3, pidámosle a Dios un avivamiento. Notas, mi hermano, Habacuc no pide, sálvanos. Dios, libéranos de Babilonia. No. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La palabra avivar significa restaurar a la vida, renovar, revitalizar, volver a dar vida. Habacuc te está pidiendo: Dios, renueva tu obra. El término obra, de acuerdo al contexto, se refiere a todas las acciones de Dios en favor de su pueblo.
especialmente cuando liberó a su pueblo del pacto, de la esclavitud en Egipto y cómo los guió en el desierto. La frase "en medio de los tiempos" probablemente se refiere al periodo entre el anuncio del juicio y el cumplimiento final del juicio. Habacuc, no olvides, es un profeta, y Habacuc no va a vivir el tiempo, no va a estar el día en que los babilonios van a conquistar a los de Judá. Él no va a estar. A él se le ha anunciado, se le ha revelado lo que va a pasar en el futuro. Pero Habacuc, ¿qué estaba pidiendo el profeta Habacuc? Lo que está pidiendo el profeta es: Dios, que tus maravillas del pasado se manifiesten hoy. Todo el poder que tú mostraste en el pasado, que se muestren hoy, aun cuando estás disciplinando a tu pueblo. En otras palabras, Dios bendice a tu pueblo incluso en el exilio. Avívalo espiritualmente, renuévalo espiritualmente aún en el exilio. Habacuc quiere que Dios obre como lo hizo ayer. Y cuando dice hazla conocer, está diciendo que todo el mundo conozca que tú eres un Dios todopoderoso. Su preocupación está en que Dios sea glorificado de principio a fin y por todas las naciones. Tenemos que pedir que Dios obre como obró ayer. Dios siga obrando hoy en su iglesia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si Dios obró milagros ayer, Dios va a obrar milagros hoy. Pidámosle a Dios que nos renueve, nos revitalice, nos vuelva a dar vida, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles. 4, el último paso: pidámosle a Dios que tenga compasión de nosotros. Pidámosle a Dios que tenga compasión de nosotros. Si hay algo que debemos recordar es que todo avivamiento espiritual comienza con un corazón quebrantado ante Dios. Dios no va a avivar el corazón orgulloso, el corazón que confía solo en Él. No, sino el corazón quebrantado. El profeta Habacuc pide: en la ira, acuérdate de la misericordia. La ira es el enojo de Dios contra el pecado. La ira es el enojo de Dios contra la desobediencia humana. En otras palabras, Dios nunca va a dejar de disciplinar o castigar el pecado. Y eso es lo que le va a ocurrir a la rebelde Judá. Va a ser disciplinada por Dios. Dios va a usar a los babilonios para corregir a su pueblo. Pero ahora Habacuc le dice a Dios: Dios, yo sé que tú eres un Dios de ira, que se enoja contra el pecado, pero aún en el castigo, acuérdate que eres un Dios de misericordia. Un Dios que perdona, un Dios que salva y sana. Esa palabra misericordia significa tener profunda compasión. En el libro de Isaías se usa para hablar del amor de una madre por su hijo de pecho. Dice Isaías 49:15: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El clamor del profeta Habacuc es que Dios muestre compasión por su pueblo como lo haría una madre con su hijo de pecho. Incluso en el momento del exilio, incluso en el momento en que los judíos son llevados a Babilonia,
Dios, muestra tu misericordia. Es decir, ama a tu pueblo, perdona a tu pueblo. Y gracias a Dios, Dios es un Dios de misericordia. Porque Dios le dijo a Judá, a su pueblo, ya no por Habacuc, sino por Jeremías. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de daros un futuro, una esperanza. Yo tengo planes para ustedes, pero para bien. Nunca mis planes son para destruirlos, nunca. Es para corregirlos, es para que ustedes se enderecen. Yo tengo un futuro y una esperanza para ustedes. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios bueno, aún en medio de la disciplina. Amén. Todo avivamiento comienza cuando Dios muestra de su compasión a su pueblo. Oremos, oremos, oremos. 2, no dejemos de respetar la palabra de Dios. 3, pidamos un avivamiento en nuestra vida. Y que Dios se compadezca de nosotros. Cuando la iglesia es transformada, cuando la iglesia vuelve al primer amor, va a influenciar su sociedad. Va a cambiar la sociedad. Dios ha puesto a la iglesia para que sea sal y luz. No ha llamado a la policía a ser sal y luz. No ha llamado a la alcaldía para que sea sal y luz. Ha llamado a la iglesia, Dios. Es la iglesia la que tiene que influenciar con el evangelio la sociedad. Amén. Pero tiene que revitalizarnos el Señor. Tenemos que volver a enamorarnos de Jesús y vivir para Jesús. Amén. Quiero pedir ahora que aquellos que nos visitan por primera vez puedan decirle sí a Jesucristo. El mensaje de hoy ha sido para la iglesia. Pero déjame ser honesto contigo, mi amigo, mi amiga, que nos ves o que estás aquí, que nos visitas quizás por primera vez. Yo no puedo mentir. ¿Sabes lo que destruye nuestra vida, nuestra sociedad? Es el pecado. El pecado es el habernos rebelado contra Dios, el no hacer la voluntad de Dios, es lo que ha hecho que nuestra sociedad esté como esté. Si hoy en día hay extorsión, hay muerte, hay violencia, es porque la gente se ha entregado al pecado, no vive para Dios. Si hoy la gente adultera, traiciona a su esposa, a su esposo, a sus hijos, es por causa del pecado. Si hoy hay mucha mentira, es por causa del pecado. Es porque nos hemos alejado de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más triste? El pecado nos está llevando al infierno. Está llevando a muchos al infierno, a vivir lejos de Dios por toda la eternidad. Para eso vino Cristo. Las buenas nuevas, ¿sabes cuál es? Es el evangelio, la buena noticia de que Cristo vino para solucionar el problema del pecado. Él vino a morir en la cruz y en la cruz pagó por nuestros pecados. Él logró nuestra salvación. Pero la salvación no es automática. Tú tienes que aceptar esa salvación. Y cuando tú lo aceptes, Jesucristo viene a morar a tu vida y te capacita para amar, para perdonar, para vivir la vida que solo se puede vivir con Cristo. Y tendrás luego la salvación
Vivirás con Cristo por toda la eternidad. Eso es lo más maravilloso. ¿No te gustaría aceptar a Cristo hoy, mi amigo, mi amiga? ¿No te gustaría entregarle tu vida a Cristo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos todos. Y aquellos que por primera vez, de repente nunca lo han hecho, pero hoy quieran entregarle su vida a Cristo, hagan conmigo esta oración. Dile a Jesús estas palabras. Ustedes también que nos ven por YouTube y Facebook, si no has entregado nunca tu vida a Cristo y hoy están dispuestos a reconocer su necesidad de Dios, a arrepentirse de todos sus pecados y a recibir esa salvación que Cristo logró en la cruz, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, repite ahí en tu corazón estas palabras. Señor Jesús, te necesito. Perdona todos mis pecados y te entrego mi vida, Jesús. Recibo tu salvación y a partir de hoy utiliza mi vida para obedecerte, para servirte y para honrarte. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús, por salvarme y perdonarme. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, siempre oportuna y de mucha bendición para nuestra vida, pero también porque te ha permitido escucharla hasta el final. Amado hermano, si Dios habló a tu vida, toma la decisión de aplicar en tu diario caminar cada enseñanza que hoy has aprendido. Sin duda, el camino nunca será fácil, pero nunca olvides que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te ayudará a vivir conforme a su voluntad. Y amigo, tú que por primera vez escuchaste la palabra de Dios, si Él habló a tu corazón y estás convencido que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no te gustaría recibir su salvación? Hace 25 años yo le entregué mi vida a Cristo y le pedí que me diera su salvación. Pero debes estar dispuesto primero a reconocer tu necesidad de Dios. Sin Él estás perdido, estás bajo condenación eterna. Y segundo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, porque le has fallado muchas veces con esa actitud rebelde que se opone a su voluntad, a su palabra. Y tercero, debes pedirle a Cristo Jesús que entre en tu vida, que sea el Rey y Señor de tu corazón. Tienes que decirle, sálvame, Cristo, y transfórmame. ¿Quieres hacerlo? Si es así, repite conmigo esta breve oración. Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy he entendido que tengo necesidad de ti, que mi vida sin ti está bajo condenación. Por eso, Dios, te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados. Y Jesús, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, transfórmame, hazme un hijo de Dios. Así oro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado amigo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros. En pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Escríbenos y coméntanos. Yo le entregué mi vida a Cristo. O puedes también hacerlo a través del Messenger de nuestro Facebook. Deseamos saber de tu decisión para comentarte cuál es el segundo paso para acompañarte en esta travesía con Jesús. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños.
Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.